Profe, una pregunta. Sí, dime. Eh, el PowerPoint o lo que sea de la clase pasada y esta, ¿los va a subir o? Sí, claro, grabamos la clase. Sí, sí quedé que tengo que subir. Ahora les voy a subir el PowerPoint. Sí, sí, todos los voy a subir. Quédense tranquilos. Bueno, gracias. Bueno, yo ya les voy a ir compartiendo en la pantalla el- el de hoy. ¿Lo ven? Sí, Si lo dejo así, ¿lo ven también? Sí, ¿no es cierto? Lo vamos agrandando como presentación. A ver, veamos. Bueno. Lo que vamos a charlar un poco hoy es el tema de manejo de materiales, ¿verdad? Algo habíamos charlado ya en la primera clase y en los otros días, que básicamente en las industrias, en los negocios en general, tenemos, y en las instalaciones, mejor dicho, estaban compuestas por personal, por materiales, por equipamiento y obviamente la infraestructura que los contiene. Esos materiales que estamos charlando o lo planteamos, puede haber muchos, ¿verdad? Cuando uno lo dice de esa manera en la conformación de las instalaciones, ahí debemos tener en cuenta aquellos que son materias primas, los que son insumos, los que son servicios auxiliares, servicios en generales, para mantenimiento. Y por el otro lado, el manejo de materiales que normalmente nosotros nombramos en las industrias, que tienen que ver con esta definición que está ahí, que tiene que ver con el movimiento de bultos, paquetes y productos individuales, pero en un estado sólido o semisólido, por medio de maquinaria dentro de los límites de espacio del negocio. ¿Sí? Esas operaciones básicas que están involucradas en el movimiento implica el traslado, ¿sí? Fundamentalmente es eso, el traslado, el transporte interno de materiales. Esos materiales que nosotros estamos diciendo, lo estamos de alguna manera diferenciando de las materias primas o de los insumos, tiene que ver con esos materiales necesarios para llevar adelante el proceso, que pueden ser de alguna manera algunos insumos puntuales que se necesitan, pueden ser también materias primas, pero ¿qué es lo que ocurre? Tienen que ser en un estado de agregación que sean sólidos o semisólidos. ¿Por qué? Porque dijimos que los demás, tanto los líquidos como los gaseosos, los íbamos a manejar como fluidos, lo tomábamos como fluido y lo manejábamos de otra manera. ¿Cuál es la otra manera? A través de, normalmente, cañerías. Cuando uno dice sólidos, entiende el concepto. Ahora, cuando uno dice semisólidos, no es tan simple. ¿Qué será un semisólido? Eso se denomina semisólidos o pastas, ¿sí?
Implica algo para que sea bien gráfico, que estos sólidos pueden ser paleables, es decir, yo lo puedo tomar con una pala y llevarlos de un lado a otro. Esto implica que tienen normalmente humedad, tienen agua, pero que no podrían fluir tan fácilmente. Como no fluyen, los puedo mover, por eso te dice paleable, es decir, lo levanto y lo puedo trasladar sin que se me caiga de esa pala. Tiene que ver con el porcentaje normalmente de agua que tienen estos sólidos. Estos sólidos o pastas se dice que hasta un 18% de humedad se lo denominan semisólidos o pastas. ¿Sí? Por encima de esto, el 20% o más, ya pierde, digamos, esa consistencia de sólido o de pasta y empieza a fluir simplemente, digamos, sin esfuerzo adicional. Y ahí sería ese límite para trabajarlos como un fluido. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, con lo cual tengan en cuenta esto, ¿sí? Ese porcentaje es más o menos esto, pero que en la práctica tiene que ser algo que yo pueda tomar con la pala y llevarlo de un lado a otro, de moverlo con una pala. Eso, hasta ahí sería el límite de una pasta. Y por el otro lado, lo restringe a los límites del espacio dentro del negocio, digamos, porque el manejo de materiales está planteado para que ese movimiento sea dentro de la planta industrial, dentro de la planta de procesos, y no para desde nuestros límites de la planta hacia afuera, porque eso ya sería un transporte de mercadería. Y nosotros estaríamos tomando hacia afuera en materias primas, que son las que llegan a nuestra planta, o de productos elaborados nuestros hacia afuera, productos terminados. Y tanto esos ingresos como esas salidas se llevan a cabo por una interfase que son aquellos departamentos que se denominan embarque y recepción, ¿verdad? Entonces, hasta esos puntos se denomina manejo de materiales. Cuando salgo de lo que es el límite del negocio, es un transporte. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de ese manejo de materiales? Es incrementar la eficiencia del flujo de materiales para asegurar la disponibilidad de los mismos cuando y dónde se necesite. Eso es fundamental, ¿sí? El objetivo puntual es tener los materiales en el lugar donde se necesita, en el momento en que se necesita y en las condiciones que se lo necesita. Esas condiciones que se lo necesita implica que en ese transporte de un punto a otro no sufra modificaciones los sólidos. Si yo voy a transportar un sólido que tiene una determinada granulometría desde un punto A de una planta a un punto B, las características que debe tener en ese punto B son iguales que las del A. Lo único que cambia es el lugar donde está. ¿Sí? Eso es una condición sine qua non, yo diría, del sistema de manejo de materiales que en ese transporte no implique modificaciones de ese sólido. Casi iba a decir deterioro, pero en realidad puede ser que tal vez no sea un deterioro y si lo que yo tenía una granulometría determinada va al otro punto porque entra en una molienda, por ejemplo, hasta podríamos decir, bueno, si se rompe, casi que mejor, porque me está ayudando a esa operación posterior. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que uno diseña la planta, diseña los equipos para una determinada granulometría en la tolva de alimentación de ese equipo, ¿verdad? Si yo se lo estoy modificando, me va a traer algunos problemas en el normal desenvolvimiento de la operación, y eso no quiero que me ocurra.
Además está la otra. Si ocurre esto, en eventualidades, no siempre va a llegar de la misma manera. Algunas veces me rompe más que otras veces, y esa heterogeneidad en cuestiones de ingresos a los equipos me complica el proceso de alguna manera. Así que lo que debo hacer es llegar con los sólidos al punto donde los voy a utilizar de la manera que yo lo tengo previsto. Segundo punto es reducir su costo, y eso es obvio, es decir, uno siempre va a tratar de reducir costos en, en cualquier operación. El manejo de materiales no escapa a esto, y además recuerden que yo les había dicho ya la clase anterior, que normalmente es un costo significativo en el costo global de producción, el manejo de materiales. Así que si podemos trabajar sobre la reducción de su costo, la verdad que es muy beneficioso para el conjunto. El tercer punto dice mejorar el aprovechamiento de las instalaciones. Como mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo. El mejorar el aprovechamiento de las instalaciones implica esto, es decir, que si yo llevo adelante un buen manejo de materiales, ¿qué es lo que no voy a tener? No tendré sobreestadías en algún lugar, algún almacenamiento intermedio, puedo utilizar las instalaciones libremente, no tendré cuestiones que me entorpezcan el flujo de personas, el flujo de vehículos. Ese aprovechamiento lo voy a utilizar para lo que necesito en cada uno de los puntos de las instalaciones y no para llevar adelante un transporte de materiales que a lo mejor no lo debería hacer. Entonces a eso se plantea que es el mejorar el aprovechamiento de las instalaciones. Siempre en el punto siguiente lo que hablábamos siempre, debemos tener en cuenta muy fuertemente las condiciones de trabajo, y esas condiciones de trabajo en este tipo de operaciones tienen que ver mucho con ese manejo y ese movimiento. Si yo tengo mucho manejo y mucho movimiento, tengo a su vez muchísimas posibilidades de tener accidentes. Así que cuanto menos trayectos de transporte tengo, cuanto menos equipamiento utilizo, esas posibilidades de seguridad y manejo los voy a tener mucho mejor. Si consigo lo anterior, consigo estos dos últimos. Favorezco puntualmente el proceso de manufactura porque voy sumando beneficios en los anteriores, y si consigo favorecer el proceso de manufactura, no hay duda que incremento la productividad. Ese incrementar la productividad y favorecer el proceso de manufactura tiene que ver con que hay menos posibilidades de distorsiones dentro de la planta, en los procesos que estoy llevando adelante, en los manejos que haya más transporte del que necesito, pierdo horas de producción o de equipamiento en lugar, por ejemplo, qué sé yo, un transportador, en lugar de estar utilizándolo solamente para lo que necesito, tengo que estar desviándolo y utilizando en otro lado. Tal vez tengo mi montacargas utilizándolo demasiado tiempo en trasladar algunos pallets cuando podría estar usándolo en otro lugar. Necesito más personal dedicado a esto. Y todo eso conlleva a disminuir la productividad. Con lo cual, acto inverso, si consigo disminuir todo esto o evitarlo, está más que claro que voy a poder aumentar la productividad.
¿Alguna acotación? No, profe, todo bien. Seguimos. ¿Cuáles son los costos asociados a ese sistema de manejo de materiales? Obviamente, por un lado está la compra del equipo. Debo comprar el equipo o los equipos que voy a utilizar para llevar adelante ese manejo de materiales, pero además tengo que tener en cuenta el equipo auxiliar. ¿Qué sería el equipo auxiliar? Supongamos nosotros que llevamos adelante un transporte por transporte neumático, que después ya lo vamos a ver más adelante, pero para llevar adelante el transporte neumático necesito, además de las cañerías o de lo que tiene que ver con la distribución dentro de la planta de ese transporte, todos los equipos que me van a dar la posibilidad de ese aire comprimido. Si necesito hacer un transporte que tiene que ver con, incluso nuevamente, el transporte neumático, pero con una bomba neumática, voy a necesitar esos sistemas. Entonces, todo ese equipamiento auxiliar también lo tengo que tener en cuenta al momento de decidir qué sistema de manejo de materiales voy a utilizar. Y como siempre, lo que tengo que tratar es de utilizar equipamiento lo más parecido posible. Si yo tengo equipamiento que manejan toda la misma energía, que tienen las mismas características, se me hace mucho más fácil en los equipos auxiliares, se me hace mucho más fácil el mantenimiento porque las personas que hacen el mantenimiento están acostumbradas y enseguida se ponen en un alto conocimiento de los equipos de transporte. La cantidad de repuestos es menor, la que tengo que tener disponible en el pañol de mantenimiento. Si necesito grasas, aceites para hacer esos mantenimientos, es todo lo mismo. Entonces, ayuda y mucho, ¿sí? Después dice los costos de operación que incluyen los costos de mantenimiento, combustible, energía, costos, mano de obra, operación y accidentes. Hay bastantes metidos adentro. Pero uno cuando dice costo de operación, ¿qué son los costos de operación? Son los costos que necesito para que funcione ese equipamiento, pero además del costo de energía, necesito la mano de obra que lleve adelante ese movimiento. Pero también tengo que ver el costo del mantenimiento para que funcione normalmente. Hay equipamiento que tal vez tengo costos bastante bajos de energía o de mano de obra, pero que tengo una gran cantidad de costos y de mano de obra en el mantenimiento. Entonces, tengo que evaluar esto. Tal vez no necesito mucha gente para que trabaje en el equipo, pero después necesito mucha gente para que lo mantenga en funcionamiento. Y eso debemos ir viéndolo. Y en cuanto, como dice la mano de obra ahí, no solo es la mano de obra que está puesta en ese equipamiento, sino la mano de obra que tal vez tenga que incorporar por accidentes de algunos obreros. Y eso, si recuerdan el slide anterior, tenía que ver con tener unas muy buenas o excelentes condiciones de trabajo. Cuanto mejor son las condiciones de trabajo, ese rubro, que tiene que ver con los costos de mano de obra debido a accidentes, obviamente disminuye o se anula. Luego dice los costos de unidades compradas asociadas con, en este caso yo le puse pallets y contenedores. Cuando se hace manejo de materiales dentro de las plantas industriales,
mucho, mucho, y cada vez más, y no solo a nivel industrial, sino también tiene que ver con a nivel de distribuciones, solamente negocios de almacenes y demás, se trabaja cada vez mucho más con pallets. ¿Sí? Todos tenemos claro qué son los pallets. El otro día también lo habíamos hablado un poquito. ¿Sí, no? Sí, sí. Bien. Si uno propone llevar adelante un sistema de manejo de materiales en donde lo vamos a hacer con montacargas, por ejemplo, y el transporte va a ser por cargas unitarias, voy a necesitar pallets. Así que no puedo no tener en cuenta que tendré que comprar una muy buena cantidad de pallets. Y ese es un costo. Hay veces que necesito contenedores. ¿Por qué? Porque tal vez yo estoy haciendo el manejo de materiales de un punto a otro en un autoparte, por ejemplo, y tengo que llevar, qué sé yo, rodillos para que después vamos a armar los rulemanes completos. O tengo que armar, qué sé yo, una bomba de agua que tiene varias partes para un determinado motor. Esas partes que voy generando, que después en algún lugar tengo que ensamblarlas, necesito transportarlas. Esos transportes no los puedo colocar en un pallet o armar cajas para cada uno de estos, porque sería un trabajo muy grande, serían muy costosos. Entonces lo que utilizo son contenedores. Esos contenedores voy llevando de un lado a otro. Me facilita muchísimo el manejo, pero necesito una inversión en contenedores. Tanto los pallets como los contenedores tienen que ver o están de alguna manera vinculados con las necesidades de cada uno de los procesos. Con lo cual puedo tener desde contenedores de cartón hasta contenedores de metálicos. Y lo mismo ocurre con los pallets. Puedo tener pallets de madera, de distintas clases de madera, pallets que tengan que ver con polímeros, es decir, de plásticos, y cada uno de ellos tienen su costo. Tienen que ver esos costos con las necesidades que debo cubrir, con normas que deba cumplir, y por el otro lado con la durabilidad que yo pretendo de ese accesorio, que en este caso sería un pallet o una tarima, ¿verdad? Y luego dice los costos debido a los empaques y a los materiales dañados. Aquí tiene que ver con dos situaciones. Una es que necesito a veces, habitualmente, generar empaques para poder trasladar esas cargas sin tener riesgo de rotura, riesgo de robo, de daños. Entonces, esos empaques los tengo que tener en cuenta, porque además van a ser empaques intermedios normalmente, así que después tendré una gran cantidad de materiales de scrap. Veré si lo puedo volver a utilizar, qué tipo de empaque voy a utilizar, cuál es el que más me conviene, por esto que le decía, por la reutilización, por la posibilidad de disponerlo en algún lugar sin demasiado inconveniente, cuál va a ser la disposición final de estos, cuestiones que tengo que tener en cuenta. Y por otro lado, a los materiales dañados. Cuando elegimos un sistema de manejo de materiales, hay sistemas que cuidan, de alguna manera, más que otros los materiales que transportamos en ellos. Y a esto tenemos que tener en cuenta. Si elegimos un transporte, ver cuál es la merma, de alguna manera, que podemos tener en ese transporte. Tal vez si hacemos un transporte por tornillos sin fin, puedo tener una determinada cantidad de roturas en
mi material que estoy transportando, que normalmente son granulados, diferente al si lo hago por una cinta transportadora o si lo hago por una tolva o por un transporte neumático. Entonces, al momento de tomar decisiones, tengo que ver esto. ¿Cuáles de ellos me van a generar mayor materiales dañados y tenerlos en cuenta en el costo? ¿Cómo selecciono o defino cuál va a ser mi sistema de manejo de materiales que voy a utilizar en mi planta o en mi sección? Eso lo podemos ir viendo sobre qué ponemos nuestro volumen de control de alguna manera, ¿sí? Pero en todos ocurre esto. ¿Qué vamos a estar buscando nosotros? ¿Qué método queremos utilizar para hacer ese manejo? Pero para poder llegar a ese método, o varios que podamos tener, hay dos preguntas que nos tenemos que hacer fundamentales y debemos conocer. Una es, ¿qué material voy a transportar? Es decir, en el material, ¿qué características tiene? Si es un sólido, si es una pasta, si es tóxico, si es higroscópico, por ejemplo, que absorbe humedad, si tiene que ver con características de corrosión, varios puntos que yo tengo que tener en cuenta a ese material, qué peso específico tiene, si son frágiles, si son abrasivos. Como eso podemos ir sumando, sumando y sumando. Pero debemos conocer muy bien qué material es y sus características. Y por otro lado, cuál es el movimiento que necesitamos que llevar o hacerle realizar a ese material. Si, para hacerlo simple, si son movimientos lineales, si son horizontales, si son verticales, si debo combinar ambos, si lo puedo hacer en forma inclinada, si por ejemplo tengo que ir desde un punto a otro en una planta y lo podría hacer, tiene una componente horizontal y una vertical, lo puedo hacer con un equipo horizontal y una vertical, o bien con un inclinado. Bueno, primero ver si se puede, segundo ver si no molesto en el medio de la planta con un artefacto que me cruza toda la nave, cuál es el largo. Entonces, todos esos datos de los movimientos que debo hacer me sirven para sumarla a la información del material y poder elegir los métodos. Cuando uno va eligiendo esos métodos, va de alguna manera seleccionando, como dice ahí posteriormente, el equipo, selecciono la unidad de carga que voy a manejar, puede ser la unidad de carga como una carga unitaria o puede ser a granel, y asignar el equipo para los movimientos, y obviamente debemos determinar las rutas que va a llevar esos sólidos, que sean rutas que no interfieran en el trabajo operativo de la planta y de cómo se va desarrollando el proceso, que no entorpezca el movimiento de personas que van a determinar o van a tomar muestras para determinar controles de calidad, puntos críticos, conocer o controlar el proceso. Entonces, todas esas son las cuestiones que tengo que tener en cuenta al momento de determinar cuáles son los movimientos y esas rutas para poder llegar desde el punto donde tengo el material a donde lo debo utilizar. ¿Sigo? ¿Alguien que me quiera consultar algo? Si no, sigo avanzando. Todo bien, profe. Muy bien. Sigamos entonces. Bien.
cómo diseñamos ese sistema de manejo de materiales. Está interesante. Necesito establecer el objetivo del sistema de manejo. Lo que recién les decía, reunir todos los datos necesarios del material, identificar los movimientos, origen y destino, ir determinando cuál es el sistema de manejo básico, y sobre eso seguramente tendré que agregarles algunos más. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo puedo seleccionar un equipo de manejo bastante básico, que quiere decir que lo voy a ver en la mayoría de los lugares de la planta, pero no van a ser los únicos. Siempre los voy a tener que combinar con otros más. Entonces yo puedo tener, o podemos seleccionar, que nuestro transporte fundamentalmente sea por cintas transportadoras. Bien, tendremos la mayoría de los transportes con cintas transportadoras, pero seguramente tendré que agregar en algún lugar, como está puesto ahí, algún montacarga, alguna grúa, que me haga de nexo entre tal vez bandas transportadoras o al final de esa banda transportadora con el equipo que voy a utilizar. A eso le puedo agregar otras más, es decir, lo que se busca es esto, tratar de ver cuál es el sistema de manejo básico que yo les decía al principio, tratar de elegir equipamientos bastante similares y luego utilizaré aquellos que realmente los necesito porque con el sistema que yo estoy eligiendo o el equipamiento más común que voy a elegir en la planta no lo voy a poder conseguir. Bueno, los complemento, pero en menor cantidad. Si no, podría tener tal vez 20 transportadores, todos por igual, 20 diferentes, o de esos 20 que haya 10 diferentes, y no es la idea. Entonces, tal vez podemos ver que necesito 20 transportes, bueno, de esos 20, 17 sean iguales, o 15, y algunos otros, 2 o 3 diferencias. Entonces, con eso andamos muy bien. Evaluar las alternativas del manejo, eso como cualquier sistema o selección o resolución de problemas de ingeniería, veremos cuáles son las alternativas y obviamente seleccionar la que mejor se adapte a las características del producto a manejar y a los costos de su utilización. Y además a la manera de trabajo que queremos implementar. Hay veces que por el conocimiento de la gente que trabaja con nosotros, porque está más acostumbrado a trabajarlo con algún tipo de equipamiento, porque tenemos personal muy capacitado para hacer el mantenimiento de algunos determinados equipos, yo directamente impongo de alguna manera la utilización de esos equipamientos, privilegiando esta situación ante que tal vez un costo de utilización. Porque sé que al final me va a ser redituable. A lo mejor no tanto en costo directamente, pero sí en tiempo, porque piensen ustedes, tenemos un equipo en donde la mayoría, estamos en un pueblo, en la mayoría de las otras industrias utilizan estos, qué sé yo, un transporte sin fin, un helicoidal. Y a nosotros nos parece que nos daría mejores resultados si utilizamos otro, qué sé yo, una cinta transportadora. Pero si se nos rompe esa cinta transportadora, tenemos que estar esperando que venga el técnico especializado en esto de otro lado, nos sale más caro, hay que pagarle las horas de trabajo, el transporte, el quedarse en el lugar donde estamos, y a lo mejor lo tenemos a la vuelta a alguien que nos lo puede solucionar si tenemos este equipo helicoidal. Entonces, a veces es criterioso optar por lo segundo. Bien, acá arrancamos con una serie de principios a considerar
para el manejo de materiales. Ustedes van a ver que hay muchos. Yo no sé cuántos tengo acá, pero debe haber como 20. Puede haber muchos más. Es decir, acá lo que tiene es, van a ver que son cuestiones de razonamiento y de sentido común y criterio ingenieril, de lo que estuvimos charlando media hora, que según el proceso puede haber más, puede haber menos, o que a cada uno se le va ocurriendo, digamos. Pero vamos a ir mirando algunos. El principio de planificación. En esto, lo fundamental es lo que está entre paréntesis, que dice, todas las actividades deben ser planeadas. Es decir, nosotros debemos planear, planificar, ver, de alguna manera razonar, es decir, tiene que ser una cuestión racional lo que vamos a elegir de lo que hagamos. Debemos tener esa parte, digamos. No podemos tomar algo porque alguien nos lo dijo o porque se usa siempre así. No, lo que tenemos que hacer es analizarlo primero. Y debemos planear estos sistemas de trabajo, en este caso de transporte. Y en esa planificación, ¿qué debemos hacer? Debemos evitar colocar materiales directamente en el piso. Esto es lo mejor, es decir, si tengo que hacer transporte y tengo que llevar adelante algún almacenamiento intermedio o algún almacenamiento por bastante tiempo, no conviene colocar un pallet sobre el piso, ¿sí? Pero hay veces que lo debo hacer, pero que si lo debo hacer tenga que ser algo, una cuestión de algo imprevisto y no que haya sido planificado ir y colocar los palets en el piso, ¿se entiende? Debemos tener asegurado un espacio adecuado de almacenamiento en el lugar de trabajo, dice, acorde a las cantidades de material, y siguiendo el flujo planeado. Es decir, yo debo haber pensado tener el almacenamiento necesario en el lugar adecuado para que pueda seguir el flujo de operación, para no tener que estar trasladando de un punto a otro, haciéndome llegar material al punto intermedio para que después pueda yo hacerle llegar ese sólido o ese producto, lo que fuese, al equipamiento donde lo voy a utilizar. Y acá quiero hacer una aclaración. Vieron que habíamos planteado que el manejo de material tenía que ver con el movimiento de, decía, paquetes, bultos, sólidos, semisólidos. Puede ser que yo estoy moviendo líquidos, agua, ácidos, que estén confinados en un bidón, o en un tambor, o en un recipiente eso de 1000 litros, con estructura, ¿sí? Se llaman bin. Entonces, esto es manejo de material aunque esté moviendo líquidos, ¿sí? Nadie me lo había preguntado, pero creo que estaba claro, pero por las dudas. Es decir, si yo muevo líquidos, es un fluido si lo mando por la cañería a granel, si lo decimos así, entre comillas. Ahora, si yo lo tengo puesto en un bidoncito y lo transporto, es manejo de materiales, porque lo que estoy moviendo es la botellita o el bidón. Que adentro vaya un líquido, que adentro vaya un gas, si yo estoy moviendo en un tubo, no importa, yo lo que estoy moviendo son los recipientes. Y en eso no lo puedo considerar fluido, ¿está? Por más que esté moviendo adentro algún gas o algún líquido. Planear el uso de los contenedores dentro de todo el sistema, es decir, tratar de tener la menor cantidad de contenedores posible, considerar las capacidades de carga en el piso y la altura del techo, digamos. Tener en cuenta lo que quiero utilizar para tener
la menos dispersión de equipamiento, de instalaciones, y eso hace a tener un sistema de manejo de materiales lo más simple posible. Yo lo que busco con esta planificación es eso, hacer un proceso simple. Cuanto más simple podemos hacer nosotros lo que fuese, es mucho mejor. A veces no es tan fácil hacerlo simple, pero es lo que debemos buscar. Bueno, yo no los quiero aburrir con esto, pero yo mientras voy viendo, por ahí si vamos charlando en el punto 1 o el que le sigue, si alguien mira y me quiere preguntar algo sobre un punto en particular, me lo dice, ¿sí? Abre el micrófono y me lo pregunta. Juan, es todo bastante bien entendible, ¿no? Por ejemplo, planear una adecuada localización para proveer material y su disposición dentro del área de trabajo. Es decir, evidentemente, cuando nosotros llevamos adelante el layout, que es donde estamos instalando nuestros equipos, a esos equipos tengo que llevarle materiales. Esos materiales que los debo llevar tienen que estar acorde, obviamente, a la cantidad de flujo que necesito mantener en el proceso. Y las cantidades que debo hacer llegar tienen que estar de acuerdo al área que necesito para que pueda disponer ese material, al área que necesito como desarrollo de las actividades para poder hacer eso, el empleado, el obrero, debe tener el lugar adecuado para poder llevar su actividad, hacer ese ingreso de materiales a una tolva de molienda o el ingreso a algún reactor o que fuese de manera cómoda, sin problemas. Y eso lo tengo que tener en cuenta al momento de instalar los equipos, al momento de dejar el espacio necesario, y está muy relacionado con el equipamiento que voy a utilizar. A ver, para hacer un ejemplo, piensen ustedes en esto. Necesitamos hacer harina. Necesitamos con harina llevar adelante una masa o azúcar. La harina o el azúcar la puedo traer por una cinta transportadora, si tiene a granel, o la puedo traer en un pallet en bolsas. Yo necesito que me llegue tantos kilogramos por hora a ese punto porque el empleado tiene que incorporarlo a una determinada masa. Es diferente el espacio que necesito para que se trabaje adecuadamente si ese caudal másico viene por una cinta transportadora, donde es un caudal casi constante, a que venga por un montacargas montado en un pallet con bolsas. Tengo llegadas puntuales de sólidos, necesito un espacio para que el empleado desarme el pallet, que vaya abriendo las bolsas, que vaya incorporándolo. Entonces es diferente y es muy diferente. Y esto es lo que nosotros debemos también planificar. Lo que sigue después es lo mismo, es decir, debo planificar las actividades productivas y las de inspección, o las de controles, lo que decíamos recién. Es decir, controles de calidad, controles de proceso, posibilidad de que vengan personas externas a nuestra planta para hacer auditorías. Si estamos en una industria frigorífica, tenemos habitualmente, constantemente, casi, yo diría, las personas de SENASA haciendo recorrido y tomando muestras. Eso tengo que tenerlo
en cuenta para saber en dónde pueden tomar las muestras, en dónde pueden estar ellos sin interferir a la producción ni al transporte de los materiales. Profe, Sí. perdón, tengo Ujú. una consulta rápida. Sí. Lo que es el azúcar, harina y estos productos así, digamos, alimenticios, Sí. ¿se transportan a granel o siempre se transportan en bolsas cerradas y demás? No. Digo, pensando en el tema de que no se contaminen y demás, digamos. No, de las dos maneras. Es decir, todo depende habitualmente del consumo que vas a tener vos. Por ejemplo, vos podés comprar azúcar en bolsas de 20 kilos o en Big Bag de 1000 kilos. O podés tener en un silo de azúcar guardado que sería granel y tener toneladas ahí adentro de azúcar. Todos tienen las condiciones de higiene y seguridad para cumplir con la producción de un alimento. Que creo que por Claro. ahí va lo que vos estás preguntando. Sí. Por supuesto, los transportes y los almacenamientos deben cumplir con los materiales para poder hacer esto. Es decir, tanto el lugar de almacenamiento como los transportes tendrán que ser, si es a granel, de acero inoxidable, cerrados, sin posibilidad de que haya contaminaciones de nada. Entonces, y está muy buena tu pregunta en lo siguiente. Cuando uno selecciona el sistema de manejo de materiales, yo les decía, ¿se acuerdan? Debemos conocer muy bien los materiales que vamos a usar y las características que tienen. También debemos conocer las características del proceso en sí y de lo que nos están, de alguna manera, imponiendo las normas para la producción. Si hacemos o estamos trabajando en una industria alimenticia, sabemos que vamos a tener que usar acero inoxidable, no cualquier acero inoxidable, por ejemplo, tiene que ser 316 si es industria láctea, o alguna de otras industrias de alimentos. Hay algunos que pueden utilizar 304, pero no todos. Es decir, el 316 o el 304 tiene que ver con los porcentajes de cromo, níquel, molibdeno que tiene cada uno de esos aceros. ¿Sí? Entonces, hay operaciones que me dejan trabajarlo con un determinado tipo de acero oxidable y otras con otros. Y hay otros que puedo utilizar plástico. Bueno, tengo que ver eso. Pero está bien, sí, tiene que ver con eso. Pero puedo utilizarlo de distintas maneras. Claro, gracias. Ahí dice, hacer uso juicioso del manual de manejo del manejo manual, sería de manejo de materiales. Ahí está medio mal. Es decir, uno cuando hace manejo de materiales, ¿qué hace normalmente? Ese manejo decíamos que está acompañado de equipamiento para hacer esos traslados. Nosotros podemos hacer un traslado de materiales con una carretilla. Podemos hacer ese transporte haciéndolo en una bolsa y llevándolo de un punto a otro caminando, ¿sí? Pero lo que uno busca es disminuir todo esto. ¿Y cómo se disminuye estas cuestiones? Con equipamiento. Tampoco debemos tener o ser criteriosos en el momento de decir, bueno, tengo que hacer un transporte por día de una bolsa de un punto a otro, lo llevaré con una zorrita, ¿sí? No voy a poner una cinta transportadora para volcar sobre esa cinta una bolsa por día para que recorra 20 metros. Eso tengo que también ir evaluándolo. Planear, debemos minimizar las caminatas, eso seguro, porque cuanto más caminamos, ¿qué es lo que pasa?
cuestiones que tienen que ver con posibilidades de accidentes, por el otro lado distracciones y por el otro lado pérdidas de tiempo. Entonces lo que debemos hacer es disminuir todas esas caminatas. Y esos son algunos de los puntos que tenemos que tener en cuenta en ese primer principio que decía principio de planificación. Ahora vienen otros. ¿Cuál es este que viene? Principio de sistemas. Tiene que ver con cómo vamos a llevar adelante la actividad general de todo el manejo de materiales. En ese manejo de materiales voy a manejar muchísimos materiales, diferentes materiales, con estados de agregación diferentes, aunque a lo mejor el estado es el mismo, pero algunos pueden estar a granel, otros pueden estar en bolsas. Puedo tener esos materiales que decíamos por ahí en el medio que tenían que ver con los empaques, puedo tener films, puedo tener cartones, puedo incorporar allí los materiales de mantenimiento, las herramientas. Es mucho lo que tengo que estar moviendo, que obviamente va a ser bastante engorroso poder llevar adelante solamente un solo movimiento. Así que lo que tengo que tener es cuestiones generales de rutas, de transportes. Normalmente tendremos rutas por donde se circula para llevar mantenimiento, otras para lo que se lleva insumos para procesos, otros los que se necesitan para hacer los controles de calidad. Y de esa manera vamos distribuyendo esos flujos, vamos distribuyendo en función de las características propias de ese manejo que necesitamos hacer y de los materiales que vamos a utilizar para ello. Miren así una rápida lectura y tiene que ver con esto, es decir, con ir teniendo en cuenta las cosas del sentido común, pero que no se nos pueden pasar por encima. Por ejemplo, ese puntito que dice mover materiales directamente hacia la producción. ¿Qué será eso? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Qué les parece que será? ¿Por qué yo tengo que tratar de mover materiales directamente hacia la producción? ¿O qué querrá decir? Para que no estén dando vuelta dentro de la planta molestando. Bien, es decir, yo lo que tengo que hacer es, tengo un almacén de materia prima, que ahí es donde llega, y de ahí vaya directamente al lugar donde se va a consumir en la producción. No tengo que tener ese doble o triple manejo de materiales, porque si lo llevo a un lado, después lo tengo que llevar a donde lo voy a producir, o a donde lo voy a utilizar, digo. Entonces, tengo sobre transportes de materiales, y además tengo sobre estadías de almacenamiento en distintos puntos en el medio, tampoco sirve. Entonces esas cosas hay que tratar de eliminarlo. Pero también hay que tener en cuenta, como dice en el último punto, ver y estar pensando un poco más allá en cuestiones futuros. Esa futurabilidad, no me gusta decir futurología, porque nadie estudia el futuro, pero sí lo que hace es tener una tendencia a lo que va a ocurrir en el futuro y proyectar en las empresas que voy a necesitar hacer cambios. ¿Por qué? Porque si nos va bien, tendremos que hacer un aumento de producción. Tal vez ese aumento de producción se da no solo en el producto que estamos elaborando hoy, sino generando un nuevo producto. Entonces tendré que tener adecuada mi sistema para poder absorber esto, que tiene que ver con esto, permitir una flexibilidad adecuada para que no me lleve a que cada vez que hago un cambio, tanto en producción, en productos, en nivel de producción de volúmenes y demás,
sistema, tengo que estar cambiando mi sistema de manejo. Principio del flujo de materiales, lo que también recién medio lo charlábamos, es decir, no debemos tener amontonamientos en el medio, esos almacenamientos intermedios, porque lo único que hace es generar problemas. Y son problemas que son totalmente evitables. Entonces, problemas que son evitables tienen que ver con no planificación, con no pensarlo. Si nosotros lo estuvimos pensando, si lo tuvimos en cuenta, no nos puede ocurrir. Y esto es lo que hay que hacer. Si llegamos a tener algunos inconvenientes, también debemos tener pensado en dónde se pueden ocurrir esos inconvenientes y tener diseñados ya de por sí esos caminos alternativos en caso de dificultades. Tener plan A, el normal, o el plan B en cuestiones que pueden ir ocurriendo. Mantener cerca las áreas de trabajo, utilizar un layout por producto cuando sea posible. Esto lo van a ver, es decir, un layout por producto está bueno, pero es para cuando se produce muy pocos productos en una planta, cuando se produce normalmente a gran escala, pero si yo tengo una industria en donde mi fortaleza es generar muchos tipos de productos, medios parecidos, con posibilidades de brindarle un servicio de adaptabilidad de producto a cada uno de los, o a muchos clientes, un layout de productos no lo puedo hacer. Entonces tendré que buscar otra. Por eso dice cuando sea posible, y normalmente son los menos los posibles. Fundamentalmente son para industrias grandes. Y después se combinan operaciones para eliminar el manejo de materiales entre ellas. Entre ellas tiene que ver entre esas operaciones, es decir, si puedo ir viendo cómo complemento o asocio un transporte con otro en un determinado lugar para poder ir evitando esto. ¿Cómo? A veces es simple, tengo una cinta transportadora o un tornillo o una tolva que me puede alimentar a lo mejor 2 líneas. Y lo único que tengo que hacer es tener un equipamiento que me dé la posibilidad de mover esa cinta transportadora o esa tolva, la salida, a un equipo o al otro. Entonces ahí lo que estoy haciendo es eliminar un sistema de manejo por otro, digamos, que me cubra a las dos máquinas. Y eso lo vamos viendo cuando se va planteando el proceso, cuando se lo va conociendo y cuando se van consiguiendo esos datos que hablábamos al principio, es decir, quiénes son los que lo utilizan, qué cosas necesitarían de cada uno de los equipos, qué cosas podrían hacerle más fácil el trabajo. Bueno, todos esos datos hay que ir tomándolos y los tenemos que volcar en las tomas de decisiones. Bueno, planear esas localizaciones de recepción y embarque es fundamental. Es fundamental al momento de acceder a las materias primas, por ejemplo, cuando llegan las materias primas a nuestra empresa o planta, se quedan en recepción. Entran a recepción y de ahí hay que llevarlos a los almacenes. Depende mucho de dónde yo ubiqué esa recepción y los almacenes para que después sea bastante más rápido y menos tortuoso la llegada desde esos almacenes a la planta de producción de los materiales. Entonces es importante ver dónde podemos localizar esos recepción y embarque. Hay veces que conviene tener
en un lugar la recepción y otro en el embarque, y hay veces que conviene tenerlos en el mismo lugar, juntos, porque utilizo menos equipamiento, porque es más eficiente el uso. Tengo algunos otros problemas, pero bueno, acá siempre es así, es decir, son soluciones de compromiso que tienen costos y beneficios. Habrá que ir adecuando a cada uno de ellos cuál es la mejor opción. Principio de simplificación. A ver, esto tiene que ver con, dice ahí, simplificar lo que yo le decía, tener algo simple en el transporte, desde el tipo de equipamiento que utilizo, desde los movimientos, que sean lo más cortos posibles, que sean los más rectos, que no tenga demasiada intervención del personal en esos movimientos. Cuanto más simple llevemos nuestro manejo de materiales, va a ser beneficioso de todos lados, porque voy a ser eficiente, porque voy a ser igual de eficaz, van a llegar a donde sea, tendré muy buenas posibilidades de eliminar en sí esos riesgos que teníamos antes de accidente, de deterioro no de equipamiento, de materiales, y todo eso hace a que sea bastante más ágil el trabajo, más tranquilo, y que todos nos sintamos bien en ese trabajo dentro de la planta. Y además, ¿saben qué? Uno empieza a notar que es una planta ordenada, y eso hace muy bien al trabajo. Ni hablar el punto ese que dice eliminar el remanejo de materiales o evitar el manejo innecesario. Eso es fundamental, es decir, yo lo llevo de un punto a otro y para usarlo, porque lo tengo que llevar. No, bueno, me voy y lo llevo a tal lado de acá, porque pasear materiales no sirve. Bueno, minimizar el número de movimientos, si minimizo el movimiento ahí, obviamente voy a minimizar los movimientos del personal, eso no cabe duda. Y si elimino todo esto, evito tener mayores costos de energía, más mantenimiento en los equipos porque los utilizo menos. Eso es así. Planear la adecuada capacidad del equipo. ¿Qué será eso? El equipo no esté sin usar mucho tiempo. O sea que si tenés un equipo que se justifique el uso y no esté ahí Muy bien. haciendo nada. ¿Y qué otra cosa podría ser también? Cuando digo la capacidad del equipo. Y podría ser, por ejemplo, si vos necesitas en un servicio tanta determinada cantidad de vapor, no va a poner una caldera que tire 10 veces más vapor, por ejemplo. Muy bien. Si vamos a hacer un transporte qué sé yo, nos vamos a llevar plantitas para poner, vamos a comprar plantitas en el vivero para llevar a casa, queremos ponerle en el jardín, con el baúl del auto está bien, no nos vamos a comprar una escaña para llevar eso, ¿sí? Esto es así, es decir, lo que necesito es tener el equipamiento adecuado en la capacidad de transporte que necesito, la futurabilidad ahí a veces se mezcla y dice, bueno, pero yo necesito, tal vez aumente la producción a tanto, sí, está bien, pero bueno, seamos acorde a esa posibilidad de aumento, un equipo de esto, o la otra es definir, yo trabajo con este equipo y a lo mejor si aumento mucho más la capacidad de producción, me conviene comprar un equipo en paralelo y no tenerlo ahora sobredimensionado. Y mucho menos que no me alcance y que esté funcionando
a lo que dé todo el tiempo para poder conseguir los objetivos. Ustedes saben más o menos, si ustedes tendrían que diseñar una planta de producción, y estoy buscando que sea eficiente y rentable en el proceso, ¿sí? Después veremos si podemos vender lo que producimos y demás, eso es cuestiones de venta y demás. Pero en lo que tiene que ver con producción, ¿cuál sería la capacidad de producción que deberíamos utilizar para que nuestra planta funcione lo más eficientemente posible? ¿Tienen idea de eso? ¿Será el 100%? No creo que el 100% porque si no, como que si algo falla, puede ser como que, es como que no me da la seguridad a mí de que pueda trabajar y como flexibilizar las cosas en el caso de una falla. Es como que tendría que tener tipo un margen para que pueda jugar con eso y que no explote todo porque falló una sola cosa. No sé si me explico. Bien, y está bien. ¿Y alguna otra cuestión más por ahí? ¿Alguien quiere aportar Profe, me algo? parece que también la capacidad productiva de una planta se ve limitada por la estación o el equipo cuello de botella. Por lo tanto, no todas las máquinas van a poder trabajar al 100% porque se van a ver limitadas por esa. Bien. Está bien, pero ahí sería cuestión de haberla diseñado o adoptado mejor para que funcione toda en función de esa máquina que me está dando el cuello de botella y me está imponiendo de alguna manera la capacidad de producción de las otras. Pero sí tiene que ver con la exigencia que le estoy dando a la planta. Nunca se trabaja al 100%, nunca. El trabajar al 100% se lo deja para cuando, necesito absorber algún pico por alguna cuestión. ¿Cuál puede ser esa cuestión? Piensen ustedes si nosotros planteamos una planta para producir 100 de lo que fuese por día y trabajamos a 100 por día porque es lo que tenemos que hacer. Ni pensemos que se nos rompió algo. Simplemente tuvimos un corte de energía. Pasó algo externo, no con nuestra planta. No podemos llegar más al objetivo. No nos alcanza. Si tenemos una rotura o algo, tampoco vamos a llegar. Y si yo trabajo a full con el acelerador a fondo todo el tiempo, es mucho más probable que se me rompa. Así que nunca voy a diseñar una planta para que trabaje al 100%. Y está muy bien lo que fueron planteando. Es decir, en dónde pasa a ser más rentable una planta porque no se me rompe, porque los equipos trabajan en forma desahogada, no me quedan sobredimensionados de alguna manera, porque si no digo, bueno, la de recién, me compro un camión para llevar la plantita y no se me va a romper nunca, pero no tiene sentido porque después se me va a romper simplemente porque lo uso, no porque lo exijo. Y la idea es esa, es decir, que funcionen los equipos, pero que no se exijan. Y el porcentaje de funcionamiento de una planta en donde mejor se lleva adelante esa producción y lo que tiene que ver con la productividad está más o menos en un 80%. Las plantas que funcionan a 80% es lo ideal. ¿Por qué? Porque me da margen de que si tengo algún inconveniente puedo elevar ese 20% de la producción para poder absorber lo que me ocurrió. No estoy exigiendo los equipos, es decir, piensen ustedes, nos subimos al auto y nos vamos a Buenos Aires con el auto con el acelerador a fondo. Y yo no sé si vamos a llegar a Buenos Aires, ¿no? Porque evitemos que vamos a chocar, no lo tengamos en cuenta. Pero el motor seguramente va a decir basta. El motor, todo lo que va acompañando a esto.
Y en las empresas pasa lo mismo. Entonces, los equipamientos están diseñados para tener máximos de trabajo, pero si yo llevo adelante un proceso en forma continua y lo estoy necesitando una explotación casi continua del proceso, no lo puedo trabajar al máximo. Siempre se trabaja a ese 80, 75, 85, ahí. Y ahí funciona y funcionan bien. Entonces, es por eso que se trabaja a ese porcentaje. Profe, Sí. ese porcentaje de, digamos, utilización de la planta depende del rubro o es medio general o de qué depende, digamos. No, es medio general. Pero obviamente tenés rubros que se pueden modificar, pero en eso estás más o menos. Siempre. Bien. Incluso Profe, sí, disculpe, yo había levantado la mano para una consulta que quedó un poquito atrás, no importa. pero me parecía interesante. Sí. ¿Me escucha? Sí, te escucho muy bien. Que cuando estaba hablando de unificar las áreas de la recepción y Sí, de la el embarque. entrega de los materiales, Ujú. digamos, eso dependería de qué, por ejemplo, de que los equipos de manejo de materiales son en común, se comparten, o de que la empresa es pequeña, digamos, y no tenés para diferenciar las áreas, o por qué motivo lo haríamos, lo implementaríamos a eso. Bien. Eso lo vamos a ver más en detalle después, pero ya te lo voy diciendo. Es decir, Ah, bueno. ¿qué es lo que ocurre con las áreas de embarque y recepción? Son las áreas, las puertas por donde entra y sale mercadería de nuestra planta, ¿verdad? Son los lugares en donde tenemos de alguna manera el acceso al exterior. Así que son los lugares donde uno más debe cuidar, porque debemos tener vigilancia, debemos tener buena iluminación en esos ámbitos. Por el otro lado, yo tengo que ver si puedo utilizar el mismo equipamiento, porque si utilizo el mismo equipamiento, estoy haciendo un ahorro interesante de no solo de inversión de equipos, sino también de el personal que lo tengo que tener capacitado para utilizar un determinado equipo. ¿Cuándo lo voy a hacer a esto? En general, si lo puedo trabajar a los dos juntos, los voy a hacer, porque tengo más beneficios que desventajas. ¿Cuáles son los beneficios? Son estos: la menor inversión en equipamiento, la menor inversión en los costos asociados que tiene las áreas de embarque y recepción, que por ejemplo los muelles y demás donde llegan los camiones, son muy caros hacerlo, los tendría todo en un solo lugar. ¿Cuándo no lo haría? Tendría que ver qué tipo de materiales ingresa y cuáles salen. A lo mejor piensen en esto, así nos vamos bien al extremo. Tenemos una planta que produce ácido sulfúrico. Nuestra materia prima son minerales. Vienen en un barco, me lo dejan en el río, los traigo, tengo una montaña de minerales y después me llevo un ácido en líquido por camiones, porque es mucho menor la producción en volumen, ¿sí? Entonces en ese caso ya no puedo pensarlo de tenerlos juntos. Entonces, si ingreso un material muy diferente al que se va, y se me complica tenerlos los dos juntos. Si el medio de transporte con el que llega uno es diferente que al que se va, también. Si viene algo por camión o por tren y se va a la inversa, no puedo tener las mismas entradas y salidas. Pero tiene que ver con esto. Si son empresas chicas, y es probable que tenga todo en un solo lugar, porque me abarata todo lo demás. Es decir, las balanzas las tengo todas juntas para la entrada y salida, el personal que controla los remitos o los genera son los mismos,
Eso me ayuda mucho, pero tiene que ver por ahí. ¿Seguimos? Sí, Bueno, ahora tenemos ahí un principio de gravedad. ¿Qué será eso? Yo tengo que hacer movimientos dentro de la planta. Sin esos movimientos dentro de la planta, de transporte de materiales, ¿puedo utilizar la gravedad? La debo usar. ¿Se entiende? Porque tengo costo cero en energía. ¿Está? Voy a utilizar rodillos, bandas, rampas, tolvas, lo que fuese, pero lo voy a hacer utilizando la gravedad porque lo que evito es el costo de energía. Y si evito el costo de energía, normalmente, como dice ahí, rodillos se usan, pero como uso también bandas, tolvas, tengo muy pocos movimientos que tengan tracción de por sí. Es decir, si yo tengo algo con un motor, por ejemplo en rodillos, tengo rodillos que tienen tracción y otros que no. Los rodillos que tienen tracción sí o sí necesitan mucho mantenimiento porque no solo tengo el motor, sino que tienen también los engranajes, las correas, las poleas, y eso lleva mucho mantenimiento además del costo de energía. Si yo lo utilizo con gravedad, los rodillos no tienen esa motricidad, son todos iguales, el mantenimiento es mucho menor, y ni hablar si tengo rampas o tolvas, en donde directamente no tengo ningún sistema de movimiento, y si no tengo movimiento, no tengo mantenimiento. ¿Sí? Entonces, condición que vamos a plantear es si podemos utilizar el principio de gravedad, lo vamos a usar. Hay veces que se puede usar y hay otras veces que debemos diseñar nuestra planta para poder utilizarla. Me comprometo para la próxima clase mostrarles algunos arreglos que se hacen dentro de las plantas para poder utilizar el principio de gravedad. ¿Sí? Como pueden ser los frigoríficos que trabajan con esto, los molinos harineros, hay, por ejemplo, sí, también puede ser plantas de leche en polvo, que se diseñan de tal forma, tienen distintos arreglos para poder utilizar la gravedad. Pero soy sincero, recién ahora cuando vi el principio de gravedad, dije, bueno, les muestro y no los tenía dibujado acá. Así que para la próxima armo un slide para que lo podamos ver. Pero, por ejemplo, ¿saben dónde se usa bastante el principio de gravedad? En un proceso y utilizando el transporte de los distintos materiales, aunque a lo mejor en algunos casos son fluidos. En las plantas de tratamiento de efluentes, ¿se ubican? Yo tengo una planta de tratamiento de efluentes en una industria. Las industrias grandes y que deben hacer ese tratamiento, normalmente estamos cerca de un río o mínimamente un arroyo. Los niveles que están en la planta de producción con respecto a los de descarga en un río son bastante diferentes y son mucho más altos. Tengo una cota más alta en mi planta de producción. Eso se ve, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué problemas podría tener con esos efluentes? Vieron que los efluentes son feos de manejar, además de que pueden llegar a tener olores,
que tienen sólidos en suspensión, pueden ser bastante corrosivos, hay una mezcla de un poco de todo lo que hubo en la planta, puede haber grasas, un montón de cosas. Entonces, todo esto, pedazos de cuero puede haber, son difíciles de moverlos mecánicamente. Tengo que estar con bombas especiales. La parte de sedimentación tendría que tener también otro sistema de bombeo para transportar o hacer esos tratamientos de una laguna a otra. Y con fluidos o con materiales que no son tan homogéneos, que son bastante complicados para manejar, porque lo que estoy haciendo es tratándolos. Así que no vienen demasiado lindos, inocuos y limpios. Entonces lo que se hacen es, utilizando esa diferencia de niveles entre lo que es la planta donde se generan esos efluentes y los ríos, que es donde se va a hacer la disposición final de ese efluente ya tratado, que se puede disponer en el río, lo que se van haciendo son terrazas con distintos niveles y que vayan de un punto de mayor altura a uno de menor, generándose los tiempos de residencia para ir llevando adelante los procesos. ¿Se entiende? Es más fácil si se lo dibujaba en un papelito, pero bueno, la idea es esa, es decir, darle los tiempos de residencia dependiendo de esas diferencias de altura y que solo por esa diferencia de altura vayan fluyendo de un punto a otro. Eso ayuda mucho. Y eso para eso se usa la gravedad. Y en algo que a lo mejor se van a dar cuenta si yo se los comento nada más, es en un molino harinero. ¿Se ubica en un molino harinero? Yo necesito incorporar trigo, maíz, lo que fuese, al molino para obtener la harina. ¿Sí? Eso no se hace en un solo molino, se hace en un tren de molienda, se llama. Es decir, no es que yo meto el grano del cereal en el molino y ya salió la harina. No. En el primero se le saldrá la cáscara y a eso que se le llama normalmente lo integral. Después tendremos sémolas, semolines, después llegaríamos a las harinas y las harinas tienen distintos ceros en función de la granulometría. ¿Estamos? ¿Sí? Cada paso de esto es un molino. Entonces, a ver si me siguen el análisis y cómo vamos pensando. Si yo tengo un molino en donde lo cargo por encima a la tolva de alimentación, el cereal pasa por el molino y cae hacia abajo, me cayó, supongamos, la sémola. Esa tengo que subirla, si tuviésemos todo en un mismo plano, otra vez a una tolva de alimentación de un molino similar, lo único que tiene el tamiz más chiquito, es decir, va pasando cada vez más chico. Eso es muy engorroso. Eso es muy engorroso, porque quiero que ocurra. Ese molino que sube, tengo que tener un transporte para que me lo vuelva a subir otra vez al siguiente molino. La descarga tiene que llegar a otro transporte que me lo vuelve a subir en una tolva al tercer molino y así. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y si ustedes se fijan, cuando van a un pueblo o pasan por una ruta y hay un molino, los molinos son edificios altos. Bueno, acá en Santa Fe, el molino Franchino, que ahora es ahí en Boulevard, como es la fábrica de cultura, el molino,
Vieron que es un edificio alto. ¿Y eso es por qué? Porque se usaba y se usa la gravedad para hacer todos esos transportes. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Subo una sola vez los cereales, que son todos iguales, al primer molino, al molino número 1, que es el que está en el piso superior, y luego, por gravedad, van cayendo el producto del molino 1 como alimentación del molino 2. Y así va piso por piso bajando y disminuyendo el tamaño de esa harina. ¿Qué consigo con eso en este punto? Tengo un solo transporte que lo que hago es llevar cereales que es bastante homogéneo en la granulometría. No tengo demasiados problemas de que se me empasten, de que se me deteriore el producto que voy trabajando punto a punto. No tengo problema de que en ese transporte se generen grumos. Es decir, son un montón de beneficios y lo único que hice fue tener un solo transporte que lo llevo al último piso, allá arriba, y ahí es donde comienza el proceso. Y de ahí voy bajando y voy alimentando cada uno de los molinos con el producto del anterior. Y de esa manera no utilizo ni energía, ni utilizo equipamiento, y la verdad me saco de encima un montón de problemas que no lo resuelvo simplemente pagando de energía en cada uno de los motores de estos transportadores ni el mantenimiento, sino que son más problemas que beneficios. Entonces por eso se hace en altura. Y ahí yo lo que estoy haciendo es un arreglo de diseño de una planta para poder utilizar esto que es la gravedad. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Igualmente les voy a hacer dibujitos para la semana que viene, porque así me quedo más tranquilo y lo discutimos mejor. Bueno, este era el principio de utilización de espacio. Bueno, acá sí necesito generar lo más adecuado posible el equipamiento que va a estar asociado fundamentalmente a los equipos de transporte. Es decir, yo puedo transportar de un punto a otro mi material, por ejemplo, con un pallet, con un contenedor determinado, pero después tengo que ir a llevarlo a un almacén y tenerlo ubicado. Necesito adecuar el equipamiento de esos almacenes en función del sistema de manejo de materiales que utilizo. Si son compatibles y de los dos utilizo lo mejor, digamos, puedo tener un sistema de almacenamiento-manejo adecuado y voy a obtener un montón de beneficios. Voy a mejorar la utilización del espacio, voy a tener menos, o van a ser más compactos y los almacenes de mayor densidad, y eso me va a implicar la utilización de menor espacio en la planta. Si yo utilizo menor superficie cuadrada, superficie de la planta para almacenes, la puedo utilizar mejor para otras cosas, para producción, para tener una planta más libre, más abierta y poder tener más confort en el desarrollo de las actividades, menores posibilidades de accidentes, una mejor visibilidad. Entonces, eso está bueno. ¿Cómo están ustedes? ¿Vienen bien? ¿Están medio cansados ya? Sean sinceros, no hay problema. Porque yo también, así que no hay problema, me lo pueden decir. A ver, que seguimos por aquí. Bueno, principio de carga unitaria.
¿Alguien me quiere preguntar algo por ahí? Pregunta nomás. Nada. No, profe, todo bien. Bueno, todo Todo bien, bien. profe. Listo. Principio de unidad de carga. Esto también lo vamos a charlar bastante bien, pero tiene que ver con cuál es mi carga unitaria que voy a elegir para hacer todos los transportes en mi negocio, digamos, en mi empresa, en el lugar donde yo estoy diseñando cómo va a ser el manejo. Algo lo habíamos charlado la otra vez, lo que era la carga unitaria, ¿se acuerdan? Que tenía que ver con cuál era el volumen y el peso que utilizábamos o definíamos para esa carga unitaria para poder hacer los transportes dentro de nuestra planta, y para eso se usaba mucho los montacargas. Pero como usamos montacargas, necesitamos tener equipamiento que nos ayude a poder conformar esas cargas unitarias, que pueden ser pallets o pueden ser también contenedores. El contenedor ya de por sí está conformado, ya tengo el tamaño de la carga unitaria que voy a manejar, solamente tengo que ir acomodando dentro las partes o los sólidos que quiero mover. Y en un pallet debemos hacer algunas cositas más, como seleccionar el pallet, ver cuál va a ser nuestro patrón de carga, ver cómo vamos a estabilizar la carga y después cómo la vamos a llevar. Y eso también lo vamos a ver un poquito después y nos vamos a detener un poco en esto. Pero el principio que plantean acá es que lo que manejemos dentro de una industria lo hagamos como cargas unitarias, porque son los que más beneficio tienen de las otras maneras de trabajar. Es decir, tengo beneficios en cuestiones de movimientos, de seguridad de esos movimientos, de seguridad para los que están alrededor de los movimientos estos. No se me deteriora ni se rompe o se minimiza, mejor dicho, los deterioros de los materiales. Se pueden hacer mucho mejor los controles, porque los controles lo hago por lote y ya tengo mucha carga en cada uno de esos lotes. Tengo menos problemas de vandalismo, así que tiene muchos beneficios y para eso se hace. El principio de seguridad. Bueno, desde qué es lo que debemos tener en esos sistemas de manejo en cuanto a protecciones para el personal que utiliza el sistema de manejo y los materiales que van a ser transportados por ese sistema de manejo, hasta cuáles son las condiciones óptimas de trabajo, si yo puedo optimizar, si puedo trabajar, automatizar, perdón, si puedo trabajar con controles a distancia. Todo esto tiene que ver con trabajar en seguridad, como la visibilidad que puedo tener desde el que maneja los transportes hasta aquellos que están dando vuelta por la planta. El que tiene la visión del transporte en sí es el que está llevando adelante el transporte, y el otro que está observando, controlando, viendo. Bueno, esto, utilizar código de color y demás, eso tiene que ver con organizaciones dentro de cada una de las plantas, ¿sí? Pero que está bueno tenerlos en cuenta y poder utilizarlos. Mantener los pies en buenas condiciones, y sí, eso obviamente. El principio de mecanización y automatización.
Es lo que yo les decía hoy, es decir, uno plantea llevar adelante un trabajo que tiene que ver con un transporte de materiales, a lo que le denominamos manejo, con sistemas, con equipamiento, implica una mecanización. A veces esa mecanización podemos ir un punto más allá y hacerlo en forma automatizada, ¿sí? Y en esto no es que debemos automatizar por automatizar, sino que tenemos que saber cuándo nos conviene automatizar, cuándo es realmente adecuado automatizar, cuándo necesitamos que solamente sea mecanización y que nos dé la posibilidad de modificar algunas cosas, porque la automatización es esto otro, es decir, tiene que ser todo muy repetitivo, no me da márgenes de modificaciones tanto, porque si empiezo a modificar mucho la parte de automatización y no se me va a hacer tan fácil. Así que esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y aquí hay una serie de puntos para esto. Es decir, ¿qué tenemos que considerar para hacer esa mecanización o automatización? Si hay grandes cantidades o volúmenes de materiales, si son los movimientos frecuentes y repetitivos, lo que yo les decía, movimientos que involucren gran esfuerzo, que sean peligrosos, que impliquen un riesgo para la salud, pero también que sean riesgosos o tortuosos en por dónde se va a ir manejando. Si yo tengo movimientos continuos, uniformes y controlados, ahí sí me conviene hacer automatización, si no, no es tan simple. Entonces son puntos que tengo que ir teniendo en cuenta uno por uno. Bueno, considerar la mecanización del flujo de personas también, es decir, en esos movimientos de materiales también tengo movimientos de personas dentro de las fábricas, así que también tengo que tener en cuenta eso, cómo las transporto de un punto a otro. Principio de selección de equipos. Permítame que quiero ver por dónde vamos acá. Porque no los quiero matar con todo esto. No. Bien. Vamos a ir hasta acá, hasta equipos, así que no falta tanto. ¿Sí? ¿Estamos bien? O sí falta, Bien. o sí falta, pero bueno, falta algo menos. No, la anterior la habíamos visto, ¿verdad? Principio de selección de equipo. Esto es interesante. Pero además es interesante es lo que debemos hacer, digamos. ¿Qué tenemos que buscar? Necesitamos buscar un equipo que sea versátil. ¿Sí? Es decir, equipos que me den la posibilidad de utilizarlo para esto que realmente lo necesito o para dos o tres cosas más. Que sean equipos estándar. Si yo utilizo equipos estándar, tengo mucho de beneficio. Primero que los costos son mucho más bajos. Si yo hago un equipo específico para tal cosa y lo pido, me sale carísimo. Y después necesito tener un respaldo en repuesto y demás ya adquirido, tenerlo en la planta para salir del paso, porque después se me hace difícil conseguir esos repuestos. Es como en casa, si queremos hacer una mesa o una biblioteca determinada en nuestra pieza porque tenemos una parecita que está medio en falsa escuadra y yo, no sé, lo traemos al carpintero y nos salió 5 veces lo que sale una, vamos, la compramos, la armamos y la pusimos, ¿sí? En esto pasa lo mismo. Así que siempre, pero no solo en selección de equipos para manejo de materiales, en cualquiera necesitamos tener en cuenta que si buscamos un equipo que sea estándar.
Analizar los movimientos innecesarios, comparar costos sobre la base de pesos por unidad manejada, considerar los factores tangibles e intangibles para justificar su inversión, y no asignar al actual método la etiqueta de el mejor. A ver, ¿qué serán esos dos? Los factores tangibles e intangibles, ¿cuáles les parece que pueden ser? Si ustedes van a seleccionar un equipo. Por ejemplo, digamos, en la parte intangible que me parece un poquito más complicada, sería como considerar la cuestión de la salud de los trabajadores al utilizar un equipo, por ejemplo, de movimiento de materiales. Muy bien, sí, sí. ¿Y algún tangible? ¿Cuál podría ser? Eso sería intangible, Sí, ¿o no? bien. Sí, Y sí, sí. tangible por ahí es tratar de ver cuando se maximizan, digamos, se minimizan en realidad los tiempos de los movimientos de los materiales, veo una cuestión económica que reditúa ahí. Está bien. El otro también es una cuestión económica, pero en los tangibles tiene que ver más con el tamaño del equipo, el volumen que me ocupa en la planta, el peso que tiene, entonces necesito hacer refuerzos en donde va a ir montado. Eso es algo que yo lo estoy notando rápidamente. Y los otros dos son más intangibles. Muy bien lo de los accidentes, aquello que tiene que ver con el mantenimiento, incluso, hasta se puede decir que es intangible, porque uno puede decir, bueno, hacemos el mantenimiento, pero ¿qué? Hay mantenimientos que son de rutina y otros que tienen que ver con roturas periódicas. Entonces, yo sé que tengo que hacerle mantenimiento periódico cada, no sé, supongamos, cada 15 días tengo que lubricar el equipo. Listo, eso yo ya lo tengo incorporado. Pero hay un montón de otros problemas que tienen que ver con la rotura de los rodillos, de los engranajes, y eso es intangible, pero tengo que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Pero está muy bien lo de la seguridad y de los accidentes para con el personal. Y no asignar al actual método de la etiqueta del mejor es que si no ya nos estamos imponiendo que listo, de ahí no nos movemos más. Y los equipos, luego hay otros principios que tienen que ver con la obsolescencia del equipamiento. Entonces, si nosotros nos ponemos que este es el mejor y no nos movemos más de ahí y no lo vamos a cambiar más. Es como cuando uno va a una industria y si yo hace 20 años que lo hago así, no lo voy a modificar más. Y no está bien. ¿Sí? Entonces, en cada uno de los equipos también tenemos que plantear esto. Siempre debemos tener en cuenta que el equipo que utilizo, sí, es eh, el más adecuado para este momento, pero que tiene un periodo de vida útil que tiene que ver con la utilización de ese equipamiento y luego con la obsolescencia. Y que cuando se determina la vida útil de este equipo, por más que funcione, hay que cambiarlo. Hay muchas veces que decimos, y si esto funciona y sigue así, bueno, pero lo tenés que cambiar. ¿Por qué? Porque los repuestos después son más difíciles de conseguir, porque consumen más energía, porque tiene un montón de beneficios el nuevo. ¿Sí? El principio de estandarización es lo que recién hablábamos. Cuanto más estándar es un equipo mejor, y si tengo todos los equipos similares, mucho mejor aún. Porque estandarizo todos mis repuestos, todos mis mantenimientos, toda mi capacitación del personal, no solo de los que hacen el mantenimiento, sino del que lo usa. Hoy tengo un equipo, un operario en la planta 2 y mañana lo necesito en la planta 4 y se va a la planta 4 y tiene el mismo manejo de materiales y no tengo problemas. ¿Sí? Entonces eso está muy bueno. Principio de flexibilidad. Debo tener equipos que sean flexibles.
una cosa es que sean versátiles y también flexibles. ¿Cuál es la diferencia entre versátil y flexible? ¿Alguien me la puede dar? Si es que la hay. ¿Qué me dicen? Puede ir por el lado de que versátil sea, de si vos tenés una determinada reacción o proceso que querés hacer, que puedas cambiar los productos y demás, y flexible, que puedas soportar cambios en la entrada o que tengas que producir más o menos. Bien, sí. La versatilidad implica utilización para varias cosas, como para varios objetivos. Y la flexibilidad tiene que ver con, bien, cambios en cuestiones de operación, es decir, absorber mayores cantidades de transporte, poder amortiguar algunos puntos si hay otro que tuvo algún inconveniente, bueno, yo puedo amortiguar porque voy acumulando en mi transporte, puedo hacer mayor producción, como decíamos recién, pero también puedo trabajar con menor capacidad de transporte, menos trabajo. Y la versatilidad tiene que ver con utilizarlo para varias cosas. Peso muerto. El peso muerto tiene que ver con el peso que tienen los equipos sin el material que transporta. Lo que necesito es tener lo que más pueda para aquellos equipos que me cumplan con lo que yo quiero o planteo hacer, es que tenga el menor peso muerto posible. Cuanto más peso muerto posible, cuanto más peso muerto tiene, necesito mayores o requiere más condiciones en los lugares donde voy a hacer el montaje, donde tengo que transportarlo o llevarlo de un lado a otro, es mucho más difícil. Es decir, hay equipos que los tengo que colocar en un lugar y no los puedo mover más. Entonces, eso también es un problemita, digamos. O por lo menos asumir lo que lo necesito ahí, no lo voy a mover más, lo utilizo para esto, pero mi diseño tiene que ver con esto, es decir, bueno, yo ya sé que esto no lo voy a mover. ¿Y por qué? Porque tiene un peso muerto importante, ¿está? Principio de utilización es planificar la reducción del tiempo en carga y descarga, mantener el equipo en utilización para minimizar el tiempo muerto. Esas son cuestiones que tienen que ver con la operación en sí, ¿sí? Pero creo que no tiene nada complicado. Reducir el tiempo muerto. Es decir, el tiempo muerto es aquel tiempo que no me es productivo porque lo necesito para acondicionar el transporte hasta que comience a funcionar como tal. Hay veces que yo tengo transporte que desde que comienzan a funcionar hasta que me comienza a llegar el producto en tal lugar, tiene un periodo bastante importante. También tengo que ver si lo puedo descargar completo o me queda todo en el equipo. Es decir, ese también sería no solo un peso muerto ahí, sino tengo una cantidad de material improductivo ahí que me quedó en el transporte. Eso también tengo que evaluarlo. El principio de mantenimiento. Es decir, tengo que planificar muy bien todo lo que voy a hacer en el mantenimiento, porque si yo trabajo bien en mantenimiento, tendré, además de menos roturas, tendré un sistema de manejo más eficiente. Ahí dice ineficiencias del proceso. Esa es otra que le quería preguntar.
A veces hablamos de eficiencia y eficacia. ¿Qué diferencia entre si yo tengo un sistema de manejo eficaz y un sistema de manejo eficiente? ¿Es lo mismo eficaz y eficiente? No, es diferente. O sea, eficiente es producir con lo que vos tenés lo más que se pueda, y creo. Y eficaz es algo parecido, pero no sé cómo explicarlo. A ver. Eficaz tiene que ver con cumplir el objetivo. Y eficiente tiene que ver con cumplir ese objetivo con la utilización de la menor cantidad de recursos posible. ¿Se entiende? Uno es más con objetivos a obtener y lo otro es cuánto más económico o el costo es menor para producir eso. ¿Está? Sí, sí. Acá estamos. Principio de obsolescencia es lo que yo les decía. Debemos establecer siempre en una empresa esa política de reemplazo de equipos. Y debemos ya ir planteando en esa política de reemplazos el equipamiento. Entonces, si nosotros tenemos una política de reemplazo de 10 años, debemos comprar equipamiento que sabemos que nos va a durar esos 10 años. No vamos a comprar equipamiento que nos dure 50, porque nosotros ya estamos pensando en ir reemplazando. ¿Por qué ese reemplazo? Porque también podemos ir preparando nosotros, cuando llevamos adelante el desarrollo de la instalación, saber que vamos a poder ir creciendo en ese proyecto de futurabilidad. Cada 10 años vamos a ir incrementando la producción o vamos a ir viendo o por lo menos analizando algunas situaciones de nuestra empresa. Y entonces, acá en Argentina es medio difícil calificar 10 años, pero bueno, se puede hacer a 5, no sé. Pero entonces, a esos 10 años en donde, pero le puse 10 para poner 10, pero podríamos poner a 5, ya estamos decidiendo y viendo si producimos más, si diversificamos producciones, si vamos ampliando o vamos concretando lo que arrancamos en nuestro plan de negocios. Y entonces no podemos tener comprado un equipamiento de manejo de materiales que me va a servir para producir el doble hoy para usarlo dentro de 10 años. Entonces, si nuestra política es de acá a 10 años ir viendo cómo vamos a ir modificando nuestra producción, bueno, que la obsolescencia sea para esos 10 años. Y hay un punto que es bastante difícil para las empresas, que es desechar el equipo viejo. Porque el equipo viejo normalmente sirve, pero debemos cumplir con esa política de reemplazo. Entonces, si uno ya tiene una política de reemplazo, el equipo sirve, pero ya cumplió con lo que nosotros habíamos pretendido de él. Entonces, lo que hay que hacer es sacarlo y colocar el equipo que nosotros necesitamos hoy, por más que este siga sirviendo. Y esta es la última. Es decir, ¿qué buscamos con la eficiencia en el manejo de materiales? A modo de un resumen, digamos, de lo que venimos charlando. Minimizar la distancia recorrida, maximizar la utilización de espacio, utilización de la capacidad instalada,
control de los costos de manejo de materiales y obviamente que sea una evaluación económica. ¿Sí? ¿Está más o menos? Sí, sí. Y creo que en esta estamos en la última, sí. Hasta aquí estamos. Consultas en general. ¿Quieren preguntar algo en particular? De algo que le haya quedado por ahí. De algo que de lo anterior o de esto que quieran que yo se lo ampliemos de alguna manera y yo me arme algo para la semana que viene y a través de un par de slides lo podemos aclarar un poco más, algún tema de los que vimos anteayer, qué sé yo, no sé si de alguna bomba determinada, algún equipo o de algún servicio, de esto aquí, algo. No, profe, por ahora todo bien. Me quedo satisfecho entonces de lo que estoy haciendo. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Yo los libero aquí y nos estamos encontrando el lunes. Dale, profe. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, Genial, profe. Bueno, Nos vemos. profe. nos vemos hasta luego, chicos. Luego. Chau, gracias. A ustedes. Gracias. Chao, profe, saludos. Saludos.